¿Eras vos o yo esta vez? Empezaba Creo yo. que tú. ¿Me toca a mí? Bueno, bienvenidos a un episodio número 7 de esta serie de Estamos Muertos. Hoy cambiamos de escenografía, estamos en el hogar de Nelson. Sí, Nelson, le, ¿cómo le- le estás? estamos haciendo caso a la audiencia, que nos Ah, han sí. dicho, mira, deberían Ca- cambiar a veces, hacer cosas Cambiar un poco distintas. el aire, Claro, ajá, claro. Entonces, bueno, exactamente. hoy específicamente lo pensamos. Dijimos, bueno, vamos a grabar el podcast en otro lado. Hoy tocó hogar de Nelson, buena decoración, lindo No sé hogar. mi cuadro de Darth Vader, Un pero hogar de familia. de mío y de mis 3 hijos y mi señora. Ah, Bueno, ¿qué tal esta semana? bien, esta semana fue intensa en el sentido de contenido, de creación de contenido. Sí, estamos adelantando Estamos contenido adelantando contenido, sí, para prever el tema de las fiestas. de las Tener- fiestas navideñas. Exactamente, tener contenido para la época. Así que, bueno, nada. Hoy quería empezar con un preámbulo que me parece que está bueno para hablar, dado que somos dos extranjeros y elegimos esta ciudad Exacto. para venir a vivir. ¿Qué tiene la La, ciudad? la gente que no sabe, bueno, estamos en Buenos Aires. Exacto, en Buenos Aires. ¿Qué tiene esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, que es tan agradable y que atrae tanto al extranjero? Entonces, yo creo que yo no había conocido o recorrido tanto Buenos Aires como este último tiempo, y te hablo de estos últimos meses, Ajá. que ahora tengo bicicleta Ah, claro, y es ahora verdad. las recorro por las ciclovías. ¿Viste? Estás fanático de la bicicleta. Sí, me parece algo maravilloso que la ciudad tenga ciclovías por casi en todos los Sí, barrios. es espectacular eso. Sí, sí, que yo aún no gano confianza para andar en la calle. Sí, a mí me daría miedo también. Necesito, Sí, necesito, juro, ciclovía. tal cual. Cada vez que ando en la calle junto a los autos me da mucho miedo. Sí, de hecho la ciclovía te da como una sensación de seguridad mucho mayor. O sea, sabés que vas a tener a los autos como bastante alejados, tipo podés ir tranquilo. En cambio, si vas por la calle, y además que en Buenos Aires hay avenidas grandes, Sí, por lo general te pasan los ómnibus cerca, sí, tipo sí. tenés que estar, como que estás un poco tenso. Y bueno, nada. Igual en ciclovía uno tiene que estar muy pendiente Sí, de las otras bicicletas que hay vienen. mucho tránsito de bicicleta, que vienen de frente, o sea, en Sí, tu dirección y de frente también. y, Entonces tenés que... y gente que está tratando de avanzarte a ti. Tal cual. Bueno, aquí, O tratar de avanzar a alguien y no saber en qué momento tirarte porque te puede venir sí, una sí. bicicleta de frente. ¿Cómo le dicen a las ciclovías en Uruguay? Mm, Ciclovía. Aquí creo que les dicen bicisendas. Bicis, ajá. Allá también. Es que allá no es tan común eso, por En lo menos En Guacara tampoco. en Montevideo no es común. Creo que en las zonas de Ciudad Vieja, para los que no conocen Montevideo, Montevideo tiene un casco histórico que se llama Ciudad Vieja, que es más turístico, sí tiene bicisendas, podés andar, pero lo más común para el que se transporta en Montevideo en bicicleta es andar por la calle al lado del resto de los autos, de los Sí, vehículos, todo. en Guacara también. Ujú. Bueno, en Venezuela creo que las bicisendas o las ciclovías son mínimas. Ujú. Las grandes ciudades van a evolucionar sin duda a que cada vez más sus habitantes se desplacen en bicicletas Sí, y abandonen los autos. exactamente. Bueno, hay muchas ciudades En Europa, que, exacto. utilizan mucho este concepto del transporte en bicicleta. Hasta es como mucho más No, fácil. no recuerdo cuál ciudad era, pero no, creo que es Ámsterdam. Ajá, sí. Que ahí prácticamente está inundado de bicicletas todo el Ujú. casco histórico y casi nadie utiliza el auto. Sí, es cierto. Y había escuchado que Ámsterdam y Copenhague son dos ciudades en las que utilizan mucho la bicicleta, incluso mucho más que el transporte en vehículo. Y también Italia, varias ciudades de Italia tienen esta cultura de... Yo estoy 100% a favor de eso y ahora más con la Ajá, pandemia. claro. Es más, tenemos como un año sin montarnos en el subte. Es cierto, yo hace años que no... Sí, bueno, hace un año que no entro en hace subte. casi un año, la última vez que nos montamos creo que fue en febrero. Sí, yo lo mismo. Y
bueno, no creo que me vuelva a montar si vuelve toda la A la normalidad. normalidad. Por lo menos tardaría varios meses Un tiempo hasta en- que me quite en la volver. paranoia. Ajá, sí, tal cual. Y no, y además que este hábito nuevo de trasladarte en bicicleta es como que, ¿para qué vas a volver a lo otro? Exacto. Que ya adquiriste el hábito. Hay algo que me pasa con las bicisendas o las ciclovías. Me gusta ciclovía. Ciclovías, vamos con ciclovías. Es que por lo general yo cuando cruzo la calle miro en el sentido que viene la calle, o sea, voy a cruzar y los autos vienen de este lado y yo miro y camino. Pero si la calle tiene una ciclovía, hay veces que miro, no viene ninguna bicicleta, ningún auto de este lado y me mando. Pero viene una bicicleta Sí, del otro lado y me dice, hey, no sé qué, me Sí, putea sí, sí. todo, me dice, mirá Bueno, para a los mí, lados. a mí ya me han puteado varias veces Ujú. andando en bicicleta, porque cuando tengo que cruzar, voy en esta dirección Sí, y tengo que cruzar a la derecha para conectarme a otra ciclovía. sí. No sé qué hacer, a veces me freno por completo en la mitad de la ciclovía y ya varias veces me han puteado y me han dicho, Como los me han cruces, dicho, ¡qué peligro! ¡Sos un peligro! como los cruces de dos ciclovías. Sí, exacto. Sí, eso es ¡Sos como un un caos. peligro! Y más si hay mucho tránsito de bicicleta, porque cuando te mandás, te viene alguien de frente, viene alguien de costado, no sabes. Sí, Entonces es cierto, pero bueno. tiene lo suyo. Pero es mucho mejor que andar nada más que en la calle, al Sí. lado de todos los autos. Algo que sí tenemos que hablar y tiene que ser un episodio es de verdad porque Buenos Aires, para mí, Ajá. es una excelente ciudad para vivir. Sí, exacto. Yo digo que a pesar de la crisis que vive Argentina, Recurrentes, cíclicas. exacto, Ujú. eso no opaca la calidad de vida que tienes en Buenos Aires. Exacto, la calidad de vida, porque es cierto eso, uno vive muy, muy bien en la ciudad de Buenos Ujú. Aires, particularmente en Capital. Capital es una ciudad que en su totalidad es una ciudad súper linda. Sí. Además, Bueno, al menos las cualquier- villas de Retiro y eso. bueno, hay algunos lugares medio muy particulares, pero Sí. prácticamente cualquier barrio que vos vayas de Capital, vas a bonito. caminar y vas a decir, wow, qué lindo que es este lugar. Bueno, hay zonas que obviamente son más bonitas que otras. Sí, Pero, obvio. exacto, por lo Pero general la todo... norma es que vos estás en un barrio random de Capital y decís, wow, qué lindo barrio. ¿Cuál es tu barrio favorito? Qué buena pregunta. A mí me encanta Palermo, pero viene más por esto de que tiene mucho movimiento, Claro. mucha actividad. Creo que ahí están los mejores restaurantes. Exacto, sí, tiene La cosas mejor, muy vida, turístico la mejor vida también. nocturna está ahí. También lo tiene, entonces la gente, hay lugares muy famosos y además de todo esto tiene lugares verdes muy cerca, o sea, podés ir al Rosedal, que es hermoso, los bosques de Palermo, todo esto. A mí personalmente me gusta mucho por eso, pero además si tuviera que elegir otro barrio o un barrio para estar más tranquilo o no sé, para vivir más relajado, sería Belgrano. Sí, Belgrano creo que también está... Belgrano es un barrio que vos caminás y, no sé, el ambiente es súper lindo, pintoresco, tiene verde mezclado con ves buenas casas, buenos Es un edificios. barrio para irte a morir. Sí, puede ser. Que Si- tienes si 90 vas a- años, tienes dinero, bueno, me compro una casa en Belgrano. Exacto, si vas a vivir toda tu vida en Capital, Ujú. es un muy buen barrio para retirarte. Y hay barrios que están cerca de Belgrano como Colegiales, Cuglan, Ujú. Villa Urquiza, que son también muy, muy lindos. Son espectaculares, sí. Así que bueno, debemos ese episodio de por qué esta es una de las mejores ciudades para vivir. Exacto, lo vamos a hacer. Podemos compararla con nuestra experiencia viviendo en otras grandes ciudades Es verdad. como Guacara y Paysandú. Gigante metrópolis. Sí, a mí me gustaría, y esto es algo que voy a pedir, para la gente que no es de Venezuela, que no son mis amigos, que entren a Google y escriban Guacara, A ver qué aparece. para que vean esa hermosa metrópolis. ¿Estás seguro? Sí, Sí. Bueno, bien. Ya que Bueno. estamos, que googleen Paysandú también. exacto. Paysandú, bueno, para que veas la diferencia, Ajá. Paysandú lo puedes recorrer en Google Street View. Sí. Y que a Guacara no hubo auto de Google que se anime a. No, en Venezuela no hubo auto de Google que se anime. ¿Te acuerdas que una vez intentamos ver Caracas
y el muñequito cuando intentabas lanzarlo en el Se mapa va- decía, aquí no, Lo aquí queríamos no. tirar en Petare y el muñeco como que... De hecho, había un par de puntos que... Porque en Google Maps la gente puede sacar fotos panorámicas y cargarlas en esa Claro. locación de Google Maps. Y había como 3 o 4 puntos en Petare ¿Sí? que si vos te tirás, Ah, cierto, ¿verdad que ves como desde, porque son como unos morros o como unos cerros sí? Sí, exacto. llenos de casas, como una villa gigante. Una favela Una favela como las de gigante. Río. Y ahí vos te ves en una de las terrazas de esta casa y ves tipo toda la favela, que es como un paisaje medio tétrico. Suena patético. Da un poco de impresión. Claro. Y además que en la vista panorámica se ven también unos muchachos de aspecto sospechoso en el panorama. Sí. Y bueno, Después que tomaron esa foto, no pudieron recuperar el teléfono. Eso fue lo último, que hizo ese teléfono, subir esa foto. Y después se resetió y se vendió. Sí. Pero bueno, nada, es como, ahí entendés por qué Sí. no iba a ir un auto de Google paseando por Petare. No, ni en ninguna parte de Caracas. Para los que no son venezolanos, Petare es un barrio, una villa muy grande. Y creo yo en la ciudad de Caracas. Una vez leí que era el barrio, o la favela, Ujú. la villa. Sí. Bueno, lo que pasa es que nosotros ¿Cómo se le dice en Venezuela? Nosotros le decimos barrios Ujú. de cierta manera, A las villas. las villas. Ujú. Aunque hay barrios, porque aquí una villa es como una zona que invadieron o que tomaron Sí, improvisadamente y comenzaron a construir ahí. sinónimo de favela, una cosa así. Exacto. Entonces, bueno, de cierta manera también Se le dice barrio. Y a un barrio común, por ejemplo, si yo quiero decir el barrio de Palermo, una urbanización. una urbanización, la urbanización de, por ejemplo. Por lo menos, en Valencia Ujú. hay urbanizaciones grandes que podríamos decir Palermo, la urbanización El Trigal, Claro, bien. que es puro... Suena como más agradable. Claro. Es cierto que ahora que decís urbanización, barrio como que quedó una palabra Sí. más marginal. Exacto. Pero bueno, podemos entrar en nuestro tema de hoy. Vamos. Y nuestro tema de hoy viene de lo siguiente. A ver, Vamos a entrar de una vez sin creer en nadie. dale, sí. Mira, hoy casualmente tengo un fondo del Señor de los Anillos en mi Ajá. teléfono. Mirá, el fanático. Una vez viendo El Señor de los Anillos, Ujú. en la primera parte de la película, Sí. justamente cuando inicia la película, está la guerra contra Sauron, que es Ajá. cuando lo derrotan Sí. y le quitan el anillo. Ujú. Luego que le quitan el anillo, va Isildur Ajá. al Monte del Destino y Elrond, Ujú. este elfo Sí. milenario, le dice, mira, destruye el anillo. Isildur no lo destruye, se lo queda. Y le grita, ¡Isildur! Me encanta esa parte. Bueno. Tiene escenas muy buenas. Sí. Luego de eso, van a la siguiente parte de la película. Ujú. Y no solo en la siguiente parte de la película, sino en las otras partes de la película, Sí. donde ya han pasado 3000 años desde que Isildur se quedó el anillo Sí. y la guerra del anillo, que es con Legolas, Gimli, Ajá. Gandalf y Aragorn. ¿Qué fue? ¿Cuánto tiempo después? Pasaron 3000 años y se vestían igual. Era todo igual. Exacto, yo me esperaría que Las armas, lo mismo. todo era igual y habían pasado los 3000 estilos de años. vida, las O sea, culturas. no hubo nadie que dijera, mira, me voy a crear un teléfono celular O lo aquí que en sea. la Tierra Media. O no siquiera me voy a, no sé, inventé el rifle, suponete, o lo que sea, otro tipo de armamento de guerra, lo que sea, nada. Peleaban con lo mismo, no evolucionaban. Exacto, no nada. evolucionaron nada. Nadie tenía una pistola. 3000 años pasaron. Pasaron 3000 años. No se les ocurrió descubrir la pólvora, nada raro. Y ya cuando Isildur le quitó el anillo a Sauron, Ujú. ya estaban evolucionados, tenían buenas armas. Sí. No es que estaban en ¿cómo le dicen?
taparrabos. Taparrabos. No es que andaban desnudos como cavernícolas, no. Ajá. Están armados Sí, tenían, como se Dios notaba manda. que tenían una civilización, una sociedad Claro. funcional, un sistema funcional de convivencia, de sociedad, y tenían todo esto de armaduras, armamentos, códigos de vestimenta, que la cultura te dice tal cosa, y había distintas culturas. Claro. Estaban los enanos, los humanos, los elfos, Los hobbits. los hobbits, y todos tenían sus detalles culturales. Los Ent esos son los árboles. Los árboles Ajá. que hablan. Sí, todos tenían su... Y bueno, y seguían viviendo bajo un mismo sistema, o los hombres vivían en sistemas monárquicos. Claro, sí, sí. El sistema de gobierno de los hobbits nunca lo mencionan. No, sí, es que como lo muestran como algo muy Sí, barrial, exacto, así, una comunidad chica. Exacto. Bueno, igual los enanos viven en sistemas monárquicos. Sí. Los elfos. Los elfos también viven ¿Sí? en sistemas monárquicos. Bueno, el papá de Legolas, sí, que aparece en las películas del Hobbit, él es el rey del bosque, el rey elfo del bosque. Claro. Entonces, bueno, todo eso se mantuvo igual. Ahí nadie dijo, mira, me gustaría que vivamos en democracia ahora. No. Sí, nadie planteó nada de eso. Pero bueno, a partir de esto me traté de hacer la comparativa con la humanidad real. Sí. Y sí, claro, si yo me voy a Cristo y ahora veo mucha diferencia. Obviamente, evolucionamos como no evolucionaron en la Tierra Media. Pero si me voy 4000 años antes de Cristo, cuando los egipcios estaban construyendo sus pirámides y estaban asentando su civilización, sí. pasaron 4000 años más que en El Señor de los Anillos y seguían viviendo igual. Era lo mismo, exactamente. Era lo mismo, o sea... Y suponte tú, síguele sumando años después de Cristo, súmale 1500 años más. Bueno, ahí comenzaron a aparecer las pistolas y todo esto, claro, pero prácticamente vivía igual. Y es esto que tú dices que me gustó bastante, Ajá. que era, bueno, dilo tú. Que hay un fenómeno medio raro, porque en los últimos 200 años de historia de la humanidad, que en 200 años en la historia no es nada, porque estamos hablando de que pasaron 4000 años de pirámides y de egipcios y de sistemas con esclavos, cosas raras, que no se progresó nada, o sea, no se consiguió desarrollo. Esclavos, bueno, todavía hay esclavitud en algunos lugares del mundo, pero esclavos tuvimos hasta el siglo antepasado prácticamente de forma normal y natural. Es cierto, eso es una locura. Y bueno, nada, la pregunta es ¿por qué qué pasó en estos 200 años o más precisamente en qué momento se dio ese punto de inflexión que hizo que nuestra pendiente del desarrollo se haya inclinado tanto al punto que en 200 años nada más estamos en donde estamos hoy? No sé, filmando un podcast, publicándolo en internet, globalizándolo, todos tenemos tecnología. Bueno, pero fíjate también esto que es algo que te voy a robar algo que has dicho. A ver. Que es que entre yo y mi abuelo hay muchísima diferencia de cómo vivimos. Ajá, sí. O yo y mi bisabuelo, mi tatarabuelo, hay muchísima diferencia. Pero entre una persona que nació en Egipto 100 años antes de Cristo y una persona que nació en Egipto 4000 años antes de Cristo, prácticamente no hay ninguna diferencia. Tipo, la sociedad era la misma, o sea, exacto. No había cambiado nada, básicamente. Bueno, lo único que cambió fue el tiempo. Después la cultura. Bueno, otras formas de gobierno, qué sé yo. Sí. Pero prácticamente se vestían igual. sí. Hacían lo mismo, agricultura. Exacto. Lo que sea. Después las guerras eran todas parecidas y siempre había algún tipo de guerra, alguna cosa. Las armas lo mismo, la esclavitud, todo este sistema cultural que tenía, la momificación, la religión. Sí, todo. Son cosas que duraron 4000 años. Uno ve raro, viendo un tema religioso, uno ve raro a los egipcios por todo el culto a la muerte que tenían, pero nosotros somos iguales. Solo que no construimos pirámides y no hacemos dibujos en las tumbas. Claro. Pero, o sea, ¿cuál era el objetivo de un egipcio de momificar a alguien? Como que creo que era que
trascienda, que se vaya a su cielo de Exacto. la religión de ellos. La religión. Y no, yo no sé si ellos creían en la resurrección también, que probablemente... Creo que tenían, no sé, voy a decir de ignorancia nomás porque no conozco mucho del tema, pero como que resucitaban en otro mundo. Claro, y por necesitaban eso el cuerpo. el cuerpo tenía que preservarse, y además a veces te enterraban con bienes materiales para que vos en la otra vida resucites con determinado tipo de bienes. O hasta te enterraban con esclavos. O con tus mascotas. O con tus mascotas vivas, y los esclavos también vivos. ¿Sí? Sí, Ah, sí, bueno. Bueno, está eso, y nosotros, ¿por qué también enterramos y cuidamos los cadáveres de nuestras familias? Sí, tenemos Más allá bueno, de muchas cosas, creo que, o muy conscientemente, como creemos en la resurrección, la religión cristiana, Uh-huh. y en todas sus variantes, se basa precisamente en esto de que en algún momento la resurrección de los muertos, de Ajá. Jesús va a volver y nos va a salvar a todos. Y tú te imaginas a las personas que fueron cremadas, cuando llega Jesús, Ajá. dice, bueno, listo, ya volví, Sí. los resucito a todos, y las personas que fueron cremadas, y a mierda, mi cuerpo, ¿qué hago? ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué hago? Igual las personas que fueron enterradas es lo mismo, porque pasa, no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que sea Claro, nada más que un esqueleto. pero de cierta manera entierran y Uh-huh. preservan el cuerpo en un ataúd y en un cementerio, creo yo, inconscientemente por eso. Sí, sí, sí. Es cierto eso, es verdad. Bueno, Pero todo esto volviendo al de tema. cultura de la muerte y de los egipcios, ¿por qué pensás vos que estos últimos 200 años se empinó tanto la curva del desarrollo? ¿Qué pasó? Yo tengo un dato que es muy curioso con respecto a esto. Todo empezó con la revolución industrial, ¿verdad? Que la revolución industrial empezó a dar como cabida a lo que son las máquinas industriales o la industrialización de las cosas, que logró que los bienes les lleguen a las personas como Más más baratas baratos y en más masa rápido. y más rápido. Exacto. Pero ahora, ¿a quién se le ocurrió o por qué se dio todo este fenómeno de la revolución industrial? Y si vos te pones a analizar la historia y ves cronológicamente cómo fue que se dieron los hechos, te das cuenta que antes de la revolución industrial, y casi que inmediatamente antes, se dio la Revolución Francesa. Sí, que es creo una revolución yo. ideológica. Pero imagínate todo el impacto que puede causar en el mundo, Sí. que un grupo de gente se organice, derroque al rey y después lo mate. Claro. Es como... En una Europa llena de monarquías. Eso es como una revolución Algo súper loca. súper loco. Es lo que sucedió. Fue como un cambio de ideología que lleva miles de años en monarquía. Claro, pero y antes de eso, la revolución de Estados Unidos. Ajá. Que una colonia de la monarquía o del imperio más grande del mundo, uno de los más grandes del mundo con más fuerza militar, Sí. se independizó y dijeron, mira, ahora somos una república. ¿What? ¿Qué es eso? Que no existía, no había antecedentes históricos de eso. Fue como algo medio nuevo. Entonces, para mí es curioso y no es ninguna coincidencia que se haya dado en ese orden y no se dio al revés, la revolución industrial y después la revolución francesa o la revolución ideológica. Fue precisamente gracias a la revolución ideológica, al cambio de paradigma de organización de las sociedades, que se vino a dar todo este fenómeno del desarrollo. Aunque de cierta manera la Revolución Francesa fracasó porque terminó degenerando también en Napoleón y en una persona megalómana que quería construir un imperio. Sí. O sea, y todo lo que por lo que se había luchado de cierta manera, las ideas perduraron. Se vio, claro, y era tan nuevo lo de la Revolución Francesa que ahí comenzaron a radicalizar, por lo menos Robespierre. Robespierre era un loco radical de mierda, paranoico. A ver quién era que no. Robespierre, bueno, uno de los principales protagonistas de la Revolución Francesa, que quería mandar a la guillotina a todos sus enemigos.
¿Y le Loco, funcionó? loco. ¿No? Bueno, al final creo que Lo lo de- iban a matar, él lo de intentó Capital. suicidarse Ajá. y no recuerdo cómo murió, pero se radicalizó al punto que este, empezó a matar y a perseguir a todos sus enemigos políticos e ideológicos. Ajá. Y que hablas de la revolución ideológica, Sí. bueno, de ahí nace el término de izquierda y derecha. Sí. Pues estaban los jacobinos y los girondinos, que eran los grupos en pugna Ajá. en esta, porque para darle como institucionalidad a la Revolución Francesa, Ujú. crearon como una asamblea donde estaban estos grandes grupos, Ah, eran gente seria. girondinos y jacobinos, Claro. jacobinos porque se reunían en un templo jacobino, Ajá. y girondinos no sé por qué, no recuerdo cuál, pero también viene del lugar donde Donde se se reunía, reunían. de donde Ajá. provenían. Ujú. Y de ahí viene esto de la izquierda y la derecha. No sé quiénes eran los izquierda y la derecha, Ajá, sí. pero bueno, de ahí viene todo esto. Y ahí viene este contraste también de ideologías sobre lo que, como que ahí, eso fue, digamos, el nacimiento de lo que es ideologías de capitalismo y de comunismo, y ahí empezaron a nacer y a progresar y a ser probadas en sociedades, implementadas realmente en países, en organizaciones Claro, sociales. ahí todavía el socialismo y eso no había nada parecido porque, No, pero fue el nacimiento de... bueno, sí, o sea, fue la chispa. Fue la chispa, exacto. Y si te pones a ver luego de la Revolución Francesa Ujú. y de la expansión napoleónica por Europa, Ujú. inmediatamente vino que la independencia del montón de colonias americanas Claro. de Europa. Como que empezaron a ver, decís todo esto, o ya querían, ya les picaba eso de la independencia. Empezaron a ver, no niego que les picara, Ujú. habían sí precursores importantes. Ajá. Porque esto de que vengan de afuera a cobrarte impuestos a Claro, cambio de nada es como medio es molesto. que si te fijas, Napoleón invade España Ujú. a principios del siglo XVIII, Sí. XIX, perdón. Cuando invaden España, las colonias americanas Ujú. les dicen, mira, nosotros no somos fieles a José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón Bonaparte, a Ajá. quien Bonaparte había colocado como regente de España. Sí. Nosotros somos fieles al rey Fernando VII. Ajá. Así que bueno, nos alejamos de España hasta que vuelve el rey Fernando VII. Claro. Fue la excusa perfecta. O sea, no fue como que, mira, queremos ser libres, no. No, Es que allá hay un tipo ahí que no hay nos alguien que no nos gusta. representa y nada, Exacto. listo, chao. Y Además, esto fue como también un aprovechamiento de las colonias de América, de toda esta imperialización francesa, que fue como un periodo de guerra, de claro, debilidades, que las naciones se derrumbaban, perdían poder, se ocupaban de otras cosas, como perdieron un poco el foco. Y las colonias aprovecharon eso como para, listo, vamos sí. a independizarnos ahora, es el momento. Y no sé si, porque bueno, el concepto de un rey es un concepto también religioso. Un rey es una persona técnicamente no, conceptualmente elegida por Dios para Ajá, gobernar claro. sobre los hombres. Ajá, Y cuando quitas esta figura del rey y comienzas a vender que los hombres son los que van a gobernar a los hombres, claro. hay quizá este cambio de paradigma es lo que hace que todo esto, que se desencadene toda esta evolución que... Exacto. Porque también te obliga a cuestionarte, porque antes, bueno, hay un rey que es como una especie de figura divina Ujú. que decide por nosotros y yo en él creo todo Claro. lo que dice. Pero ahora que está este concepto de que hay hombres que se van a poner de acuerdo y organizar para gobernar una civilización de hombres, ahí es como, bueno, ahora me tengo que poner a tiro de conocimiento para poder desafiar las ideas que estos Claro. hombres van a elegir para mí, que no son ideas divinas, ya no son más ideas divinas. Claro, esto obviamente no previno que se desencadenaran regímenes totalitarios en estas colonias independientes de América. Sí. Pero bueno, me imagino que sí contribuyó a que las ideas se dispersaran más libremente. Aunque paradójicamente, si te pones a ver, Sí. el país como donde nació la revolución industrial, Sí. que fue Inglaterra,
Ujú. es y se mantuvo como una de las monarquías más fuertes de Sí, toda Europa durante el siglo pasado y antepasado. Bueno, durante toda claro. la historia, Durante pero toda su historia. por lo menos el siglo pasado, Ujú. durante un tiempo, España no tuvo rey, no hubo Claro, monarquía. exacto, sí, sí. En los zares de Rusia, los bolcheviques, los comunistas, los mataron a todos. No, claro. Es como que Inglaterra mantuvo todo eso durante su historia, pero igualmente creo que a pesar de esto, adoptaron las ideologías de la revolución, Y capaz sin sangre ni sin claro, pero lo que pasa es conflicto, que pero... Inglaterra tiene también una cultura de parlamentarismo que no es del siglo XIX nada más, sino tiene 500 años más o menos, Claro. en el que es el rey, Ujú. de cierta manera, respeta el parlamento. Claro. Y creo que ellos tienen como una costumbre en la que el rey no puede pasar a la Cámara de los Comunes. Mm, El rey solo puede pasar a la cámara de los lores, que es como la cámara es como el Senado en claro. un país, Ajá. bueno, un congreso, En su monarquía parlamentaria. exacto, Ujú, que es como el Senado. ujú. Entonces, cada vez que se inicia un nuevo año parlamentario, los diputados de la Cámara de los Comunes, que es la Sí. Cámara de Diputados, se Ajá. mueven a la Cámara de los Lores para escuchar el discurso de apertura de la reina. Ah, wow, no. Sí, sí, Tienen sí, un súper sistema y loco. una cultura, una historia Sí, sí, muy, muy a mí loca, me muy encanta. interesante. Bueno, y ese sistema, de cierta manera, muchos precursores de la independencia de América, Ujú. particularmente Francisco de Miranda, quería tomar ese sistema, Ajá. inspirarse en el sistema parlamentario inglés para tratar de adaptarlo a América. Mm, Porque él no veía a América como que, bueno, o sea, él no veía a los países que hoy conocemos hoy. Él veía a América como todo lo que era menos Estados Unidos. Pues ya claro. Estados Unidos era independiente. O sea, él Sí. quería que todo de México para abajo fuera un solo país. Esa idea hubiera estado interesante, ¿vale? Mm. Hubiese sido un Y que la proyecto... capital fuera Panamá. ¿En serio? Sí, Ese hubiese sido un proyecto que por ahí creo yo hubiese funcionado mejor que, que lo que es hoy en día, que es como mucho más dividido, sí. demasiada frontera a lo mejor, en un pueblo culturalmente muy unido también. Y que puede ser que genere Sí, conflictos. no sé qué tanto hubiese prosperado, Ujú. pero sin duda somos, creo que la región del mundo Sí, que compartimos más rasgos culturales. O sea, ¿qué diferencia puede haber entre un argentino y un uruguayo, entre un prácticamente colombiano y un venezolano, tal cual. entre un peruano y un ecuatoriano? O sea, Sí, sí. compartimos el mismo lenguaje, la misma religión, las mismas costumbres. O Tal cual. sea, Por ahí hay costumbres, hay cosas particulares en tema de costumbres de cada país, pero también somos como una sociedad muy integrada en ese sentido. Eh, Como que conocemos mucho las costumbres de nuestros vecinos o sea, del mismo continente, de Latinoamérica. ok. Ujú. Luego de esto, Sí. de la revolución industrial, Ujú. comenzó algo que de cierta manera nos trajo donde estamos hoy, Sin precedentes, además. que es el liberalismo Ujú. económico. Sí. Esta idea de eh, la libertad individual del individuo, o sea, valga la redundancia, Ujú. de hacer lo que cree que es mejor para él Exacto. y de que se respete eso, que no haya nadie que pueda venir y decirte, no, eso está mal o yo te mato porque lo que sea. Esto viene muy de la mano de lo que es el derecho, que fue algo que todas las naciones empezaron a respetar, el derecho a la propiedad privada. Ujú. Yo tengo mi celular y nadie tiene derecho a venir y robármelo y decirme esto es mío porque yo te lo robo, porque yo soy más fuerte o porque yo tengo un cuchillo, por ejemplo. Nada, hay un ente superior que viene y lo penaliza. Claro. Él tiene derecho a tener su celular porque es suyo. Ese concepto fue el que empezó a darle confianza al individuo de tomar sus propias decisiones y
hacer el bien para sí mismo. Y de emprender. Exacto, y de emprender, tal cual. Que era algo que, de cierta manera, antes no se hacía. Y eso ha llevado a que, por primera vez, o sea, vivimos en la época con más ricos en toda la historia de la humanidad. Sí, es verdad. Con más millonarios en toda la historia de la humanidad. Nunca. Más cantidad de millonarios Exacto. en toda la historia de la humanidad. Porque antes había riqueza, pero toda concentrada en el rey. Claro, aún obviamente la riqueza está concentrada en muy pocas personas, pero mucho más que antes. Pero, exacto, nunca había habido tantos millonarios como hay hoy. Sí, además que antes era el rey, millonario con muchísima riqueza, y su grupo de amigos, los nobles, que eran contados con los dedos de la mano también, que, bueno, nada más por ser amigo del rey, tenés todos estos beneficios y sos rico y gozás de todo esto. Y ese sistema, aunque a uno no le parezca tan loco y lejano, eso duró hasta el siglo pasado. Sí, exacto, tal cual. Y nada, y esto de tener amigos del rey que son ricos y lo que sea, es como que te quita, si vos sos un campesino o lo que sea, la posibilidad de, vos nunca podés soñar o aspirar a eso, o sea, no te vas a poder hacer amigo del rey tampoco. Sí. O sea, es imposible, no hay forma. En cambio, hoy en día cualquier persona puede soñar y aspirar a través de sus propias capacidades a llegar a algo así. Y eso por ahí es un cambio de paradigma muy grande. Es esto también, viene de la mano también con lo del derecho a la propiedad privada, porque antes el campesino tenía su terreno, pero el terreno era del rey, y el rey te lo prestaba para que vos no te amotines. O del noble, o del noble también, que te lo prestaban para que no te amotines. Y no solo te lo prestaban, nada más te dejaban cosechar y venían a buscar tus cosechas en forma de impuestos para el rey, y te dejaban con, no sé, lo que necesitabas para comer o comerciar un poquitito y más nada. Entonces te permitían sobrevivir y ya. Y listo. Y se quedaban con todo. Entonces era como muy tiránico también. Exacto. Y ese paradigma cambió mucho. Y bueno, entramos en la era en la que logramos comunicarnos a la velocidad de la luz. O sea, si antes para comunicarte tenías que enviar una carta, tenía que haber un tipo en caballo para atravesar países, fronteras y llevarle esa carta al destinatario. Que le podía llegar un mes después. Exacto, y tú podías haber estado muerto. Ya te moriste, ya no estás pidiendo ayuda, va un mes a caballo, te entrega la carta y cuando viene la ayuda ya está, listo. O peor, en barco. O en barco, claro. Suponte tú que estalla la guerra en América. Ajá. ¿Cuánto tiempo duraron en España en enterarse que aquí comenzaron a amotinarse? Exacto, porque deben haber pasado meses. Exacto. Y ya la cuestión ya había escalado mucho para esa situación. Total. Entonces la velocidad de comunicación es algo que cambió mucho la forma en que vivimos. Y bueno, luego la primera apuesta para comunicarnos rápidamente fue el telégrafo. El telégrafo, tal cual. No sé, hay un canal que es muy bueno, que lo recomiendo, que es Megaprojects de VisualPolitik. Ah, sí. Que es muy bueno, y ellos hablaron ahí durante todo un episodio sobre el primer telégrafo transatlántico y cómo lo construyeron. O sea, fue algo que duró años. Una estructura. Una mega estructura. Exacto. Grande, porque primera vez que se hacía. Imagínate un cable que vaya desde Inglaterra, desde Reino Unido, hasta, creo que se llegó hasta Canadá. Wow. Y que vos nada más apretando una tecla te comuniques al instante con la otra persona. Exacto. Creo que no era tan al instante. No sé por qué, pero creo que no era tan al instante. Pero bueno, independientemente de eso, luego comenzaron a desarrollarse redes telegráficas en todo el mundo. Sí, tal cual. O sea, tú puyabas un botón. Es instantáneo enseguida. Y bueno, también estaba el acceso digamos, no de los más privilegiados, pero de los que más necesitaban la comunicación instante, por los gobiernos, los presidentes, o etcétera. Esto de la comunicación también no solo era un problema, digamos, en la civilización occidental, sino que hace mucho tiempo en las civilizaciones nativas americanas, antes de la colonización, tenían esto,
que se les llamaba, no me acuerdo cuál era el nombre que tenían, pero eran como una especie de corredores, o sea, como unos indígenas mensajeros, flacos, Bueno. así, que corrían kilómetros, se corrían de un país a otro con una carta. Está como esto, las señales de humo que hacían los indígenas. Bueno, eso es un poco más Sofisticado. Sofisticado, es cierto, ¿verdad? Pero todos tenían su sistema, y esto viene todo de la mano de que los nativos americanos no había caballos, lo trajeron los europeos a los caballos. Claro, eso me parece algo súper loco. Es más, creo que fue la diferencia de desarrollo del caballo. Ellos no lo tenían y no tenían esa ventaja, y el caballo les dio todo el desarrollo del poderío militar y todo. Sí, hay algo también que sería bueno estudiar en algún momento, o leer, averiguar sobre eso, que es el clima como factor de desarrollo. Ok, eso está interesante, no lo había pensado. Cómo Europa y Asia, al tener varias estaciones, logró que su civilización se desarrollaran métodos para adaptarse a cada una de las estaciones que, por ejemplo, África no necesitó. África vivía en un clima templado todo el año prácticamente, con altas temperaturas, y no necesitaba esa adaptación constante. Claro, es que como que te moldea en una sociedad, en una cultura, la cultura del trabajo, si te tenés que adaptar todo el tiempo a los cambios, es como que tenés este hábito como sociedad de estar constantemente en trabajo, ¿no? Exacto. Y esa cultura que te moldea, después es un factor importante a la hora de tu desarrollo. Por lo menos los indígenas del Caribe. Los indígenas del Caribe fueron indígenas que vivían en taparrabo todo el año. Claro, en sus hamacas no necesitaban nada. Claro. Tenían un clima perfecto. Cuando tenían hambre salían a cazar. Algunos eran colonizadores. Bueno, el Caribe se llama Caribe porque había una tribu, eran los caribes, que era una tribu muy guerrera, pero sanguinaria, que viajaba a zonas continentales como Venezuela, Colombia y todo esto, a matar gente y a saquear totalmente. Como una especie de bárbaros, pero nativos. Exacto. Qué loco eso. Entonces, creo yo que el clima es un factor determinante en el desarrollo de determinadas civilizaciones. Sí, totalmente. Y además que los europeos, al estar conectados territorialmente y continentalmente con Asia, ellos pudieron comercializar cosas y acceder a la pólvora. Porque vino de Asia la pólvora. Claro. Sí, fueron todo ventajas muy grandes. Y además que yo creo también que en esto de la comercialización y de la expansión territorial, el caballo debe haber jugado un factor muy, muy importante. O sea, si tenés que recorrer medio mundo y no tenés, no sé, un caballo para hacerlo, o sea, ¿cómo tenés que se te caen las piernas? Claro. Bueno, y ya viniéndonos a nuestra era moderna, iniciemos en el siglo XX, que es algo que te he leído antes. Año 1900. El teléfono duró alrededor de 36 años en llegarle al 25% de la población de Estados Unidos. El teléfono. La televisión duró como unos 27 años. La radio duró como 23 años. En llegarle al 25%. Al 25% de la población de Estados Unidos. La computadora tardó como 7 años en llegar al 25%. El internet duró como 5 años en llegar al 25%. Y las redes sociales o herramientas de internet, como Facebook, Gmail, Twitter, Instagram, estas redes sociales que son súper famosas hoy, duraron apenas 2 años en llegar al 25% de la población de Estados Unidos. En nada. Y pasamos de
comunicarnos a caballo o de viajar a caballo a comenzar a conquistar el espacio. Claro, en nada, en un siglo. En un siglo. Exactamente. Con miles de años atrás de prácticamente, no sé si estancamiento, pero Tal con cual. poco avance. O sea, si en un siglo pudimos lograr todo esto. Sí, sí, sí. Vino muy de la mano de los avances en la comunicación y en la información también. El acceso Creo que eso fue sencillo, determinante. el acceso sencillo a la información fue como una especie de revolución, o sea, como que aceleró mucho todas las cosas, todo el progreso, todo. Eso fue increíble. Entonces, pregúntate, si nos damos 100 años más, ¿qué vamos a lograr? Claro, O sea, ¿hasta dónde llegaremos? o sea, yo creo que ya esto es vertiginoso. Sí, O sea, esto ya es hacia arriba, 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 claro. arriba, 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 con el montón de desarrollos que vamos a hacer. Sí, Ojalá. es hasta medio peligroso. ¿Te parece que en algún momento lleguemos a una especie de tope de desarrollo o a una especie de, bueno, ya alcanzamos lo que era más fácil y rápido de alcanzar, ahora lo que tenemos que alcanzar nos va a llevar mucho más tiempo y nuestro desarrollo va a ser mucho más lento? Puede ser, no sé. Puede pasar. Pudiera Por pasar. ejemplo, la expansión espacial me suena que es algo que nos llevaría cientos de años. Sí, creo que no sería sería. Nuestra curva del desarrollo se va a aplanar un poco por el tiempo que lleva hacer todos esos avances. Exacto. Pero me parece tan impresionante todo esto, porque el primer humano moderno, o sea, el primer humano que si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos ir a buscarlo y traerlo, Sí. no tuviera ninguna diferencia, por lo menos cognitiva, con nosotros, nació hace 70.000 años. Sí. 70.000 años. O sea, mucho. eso es demasiado. Claro. Si prácticamente, todas las generaciones que pasaron. Si prácticamente nuestra historia se resume en 2000 años. O sea, sí, la historia que nos interesa se resume en 2000 años, exacto, por ejemplo. Ajá. O sea, 70.000 años atrás. De nada. Un humano, o sea, tenía nuestras mismas capacidades cerebrales. Sí. De cavernas, de tribus, de fogatas, de cacería, de nómades. Yo creo que ya esto no tiene, o sea, no va a haber nada que lo frene. No me suena. Pero bueno, puede pasar eso que tú dices que... Pero, fíjate esto, porque esto no te creas que no sucedió nunca en la historia o en pedazos en civilizaciones de la historia. Te voy a poner el ejemplo del Imperio Romano, por ejemplo. El Imperio Romano tuvo como, no sé, suponete unos 500 años de desarrollo de cultura, tenían un sistema político, una sociedad armada, un imperio en expansión, poderío militar. Vos eras un romano en esa civilización y te sentías, bueno, nada, este es el mundo que conozco hace 500 años y la cultura que se ha venido formando hace 500 años, tengo historias de mis ancestros, esto ha sido todo así, hasta tenían tecnología, de su propia tecnología la tenían, era militar o de la información o del espacio, lo que sea, telescopio, no sé. No, telescopios no, porque lo inventó Galileo Galilei. Bueno, telescopios no, tenés razón, ahí ya estaba inventando, pero tenían su propia tecnología. Claro. Entonces, esto de que en determinado momento llegaron los bárbaros en el año 500 y destruyeron todo. Y todo ese mundo que vos conocías hace 500 años, esa cultura, absolutamente todo, entró en 1000 años de completa oscuridad. O sea, como que metiste a la humanidad en una etapa sumamente oscura de la historia. Y si vos hubiese sido ese ciudadano romano en el año 500, que llegaron los bárbaros y rompieron todo, lo hubiera sentido como el apocalipsis, como el fin del mundo literalmente. Es como que ahora, no sé, haya una guerra nuclear y se meta la humanidad en un periodo de 1000 años de oscuridad total y de cero avance. O sea, ese romano lo vivió y vivió el apocalipsis, porque para él era el apocalipsis. Totalmente. Es una locura. Y los que venían, que eran los bárbaros, eran tipos gigantes con barba que gritaban, que hablaban otro idioma, era imposible entenderlo. ¿Qué dirías tú que sería nuestro apocalipsis, nuestro próximo apocalipsis como el de los romanos? Y para mí tiene que ser una guerra nuclear.
Para mí, o sea, pero que ven, para mí tienen que ser extraterrestres ya. No sé, Me puede parece ser. que un factor extraterrestre sería, Sería un apocalipsis totalmente. sería el apocalipsis. Pero bueno, les debe haber pasado también a los nativos americanos Claro, que vivieron el apocalipsis. exacto. O sea, llegaron, los colonizaron Y les destruyeron su modo de vida. todo, Y absolutamente un todo. modo de vida milenario también. Exacto, que No es que, tenían no es que culturas ellos, de siglos. no es que ellos llegaron a América 100 años antes de Ujú. los europeos. No. Tenían Tal cual. miles de años ya aquí. Sí, exacto. O sea, todo eso que vos conocés, o sea, en ese momento te parece inconcebible que desaparezca. Y Claro. pasa algo que ni siquiera vos te imaginás porque llegan unas naves desde el mar y explota todo, tipo, ¿entendés que para ese individuo fue como una locura lo que pasó? Y tú que estás acostumbrado a andar en canoas, Sí. en barquitos de madera que tallaste en un árbol. Cuando ves una canoa Tipo, del tamaño de de una 10 casa. metros de altura, y de no sé cuánto medía esa altura, dices, ¡sin mierda! No, ¿qué carajo está pasando? ¿Entendés? No sé si te daría hasta miedo, curiosidad o qué te puede llegar a pasar por la cabeza. Entonces, imagínate que nosotros estamos acostumbrados a ver aviones. Uh-huh. No sé cuánto mide un avión. No sé, ponte tú 50 metros de largo, Sí. 30 de envergadura. Ajá. De repente aparece una nave como el Día de la Independencia. De la película. En el cielo, Gigante. del tamaño de una ciudad. Claro. What? ¿Qué carajo está pasando? Te cambia todo Sí, de un momento para el otro. Bueno, y hay personas en la historia de la humanidad que vivieron algo similar en otro contexto y con otro tipo de invasión, pero lo vivieron y su vida como la conocían se terminó. Total. Es muy loco eso que pasó. Bueno, creo que hasta aquí llega nuestro episodio. No sé si te quedó otra cosa sobre el tintero. No. Creo que lo hablamos todo. Creo Estuvo que divertido. Me estuvo, pareció que sí, estuvo bueno. saltó el jugo de la conversación. Sí. Bueno, si llegaste hasta esta parte, suscríbete y comenta. Déjanos sugerencias. Sugerencias de temas para que podamos tratar en Exactamente. próximos episodios. Así que bueno, chao. Adiós.